Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Vamos a orar. Oremos. Bendito Señor, te agradecemos por todo lo que has hecho por nosotros durante esta reunión, las bendiciones que nos das sin merecerlo. Realmente son muchas las bendiciones que recibimos a través de todo este tiempo. Te ruego ahora que bendigas la exposición de tu palabra, que me ayudes a ser claro, sencillo, que puedas fortalecerme por medio de tu Espíritu Santo para poder explicar con claridad, que podamos entender estas verdades y creerlas, obedecerlas y ponerlas en práctica en nuestra vida para de esta manera ser edificados. Guíanos durante este tiempo, Señor. Dejamos este tiempo en tu mano, en el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón es El bautismo del Salvador. Me gustaría comenzar haciéndoles pensar en una imagen, en una situación. Seguramente ya ahora con el tema de cómo avanzan las cosas, muchos pagan su servicio a través de una computadora en su casa o a través del celular, pero todavía algunos tienen la costumbre de ir a pagarlo en un pago fácil, en un Rapipago, ¿no? Y hacer toda la fila. A veces uno justo cae un día que no hay nadie y sabe que va bien, pero hay días que hay una fila larga y a veces uno lleva, no sé, justo va en el día del vencimiento y ve que hay un montón y por ahí uno lleva solamente una factura de luz y ve que el de adelante tiene como 15 facturas, ¿no? Y uno no sabe que se va a demorar o ve que está la persona que llegó y que no se fijó bien en contar la plata y estás ahí, ¿no? Demorado. Ahora, imagínate que estás en una situación así, en una fila larga de personas esperando para pagar, como te decía recién, un servicio de tu casa y de repente, en esa fila que estabas, al final, con factura en mano, se presenta Lionel Messi. O se presenta Susana Jiménez. O el presidente. Seguro que nos llamaría la atención, ¿no? La fila que estamos ahí. Miramos. Muchos seguramente quizás se le ocurriría sacarse una foto, pedirle un autógrafo. Pero más allá de que eso podría pasar, seguramente la pregunta que te harías vos si estuvieras en ese momento y todos los que estuvieran ahí en la fila, ¿no? Primero quizás mirarías para ver si hay una cámara oculta, ¿no? Están haciendo una broma, pero si no es así, la pregunta que te harías es, ¿qué hace esta persona acá? ¿Qué tiene que ver, no? O sea, no te imaginás a Messi en la fila para pagar la luz. No podemos imaginar que alguien famoso o importante se presentara en un lugar así. Es imposible. Ahora, quizás alguno se pregunte qué tiene que ver eso con el sermón de hoy. Bueno, lo presento como un ejemplo raro, pero que considero que en comparación justamente con el pasaje y con el relato de este texto, incluso creo que se queda corto, se queda muy corto en cuanto a la situación de alguien inesperado en un lugar inesperado. Leamos por favor Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Le dije que lo busque, lea conmigo ahora. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El apóstol nos cuenta que Juan el Bautista, ya lo hemos leído anteriormente, en su tiempo predicaba a las personas allí en el desierto, en el Jordán, acerca de la necesidad del arrepentimiento para el perdón de los pecados ante la inminente aparición del Mesías. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo? La reacción de las multitudes era venir, ¿no?, en multitudes, en cantidades allí a Juan, reconociendo su condición y por lo tanto confesando sus pecados
para luego ser bautizados por Juan. Por lo que vimos en el relato anterior también, a este evento acudieron muchas personas y evidentemente de diferentes extractos sociales. Fue llamativo incluso notar a fariseos y a saduceos, vimos la élite religiosa, que se aparecieran por ahí. Ahora bien, entendiendo que el mensaje de Juan apuntaba a llamar a todo el mundo al reconocimiento de sus pecados, la pregunta o las preguntas que se me ocurren es, ¿a quién esperarías no encontrar jamás en ese lugar donde tantos y tantos pecadores se presentaban para recibir el bautismo de arrepentimiento de Juan? ¿Quién diría jamás puede llegar a este lugar? Bueno, eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Increíblemente, el único hombre en toda la tierra, en toda la historia, que no tenía necesidad de pasar por ahí. ¿Por qué? Porque era puro y sin mancha, se presenta ante Juan para ser bautizado. Nada que ver. ¿Qué hace aquí? No tiene nada que ver. La historia de este sermón se enfoca, como dice el título, en el bautismo del Salvador. Él no precisaba ser salvado de nada, sino que a diferencia del resto de los seres humanos, Él es el único Salvador. Pero como vemos en el texto, allí estaba, allí apareció, donde nadie se lo esperaba. Y por lo tanto, Mateo ve necesario en esta introducción de su libro testificar acerca de esta historia, para que su audiencia original comprendiera bien qué está pasando en ese momento y no olvidara que en todo lo que aconteció en ese día se iba cumpliendo el plan de Dios de salvar a su pueblo por medio justamente de Jesús. Y para que eso sea posible, Jesús debía pasar por este bautismo y así identificarse con todos aquellos a los cuales Él vino a salvar. Pero también, a su vez, en ese momento Jesús sería establecido oficialmente para llevar a cabo su ministerio público, por lo cual, como vamos a ver, se requerían dos condiciones: el empoderamiento especial del Espíritu Santo y el reconocimiento oficial del Padre, que le encomendó la tarea más importante de toda la historia, que fue venir a salvar a su pueblo. Al haber estudiado este pasaje, hermanos, definí esforzarme por dar algunas de las verdades universales que aquí tenemos, junto con sus implicaciones prácticas, y que así nos podamos beneficiar todos espiritualmente de este pasaje que es sorprendente. Esa es la palabra que encontré. Pero te pido, por favor, que sigas el consejo que esta semana le di a algunos hermanos. Les dije, volvé a leerlo, volvé a meditarlo y a reflexionar en lo que aconteció en esta historia. Porque estoy seguro que no alcanzaría el tiempo, ni hoy, ni en muchas reuniones, para profundizar lo suficiente en la riqueza teológica que estos pequeños versículos aquí encierran. Y cómo eso te puede llevar más y más a admirar la grandeza de Dios, de este Dios al que servimos, al que adoramos y que nos salvó solo por su gracia. Por todo lo dicho entonces, te animo a seguirme con la mayor atención posible, porque estoy seguro que el mensaje de hoy puede ser de mucha edificación para tu alma, así como lo fue cuando lo estuve preparando. El tema del sermón es el siguiente: Jesús es el único Salvador de nuestras vidas. Este es el tema, simple, sencillo. Jesús es el único Salvador de nuestras vidas. ¿Cómo lo sabemos? El pasaje lo demuestra con 3 declaraciones. ¿Me siguen hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Bien allá en el fondo? Perfecto. Vamos a ver la primera de estas declaraciones. Jesús es Dios Hijo que se hizo como nosotros para salvarnos. Repito, Jesús es Dios Hijo que se hizo como nosotros para salvarnos. Esto lo vemos del versículo 13 al 15. El pasaje presenta a un Jesús ya adulto. ¿Se acuerdan la última vez que hemos oído de Él hablando aquí en el Evangelio de Mateo? Era solamente un niño que era llevado por los padres desde Egipto hacia Nazaret. ¿Se acuerdan por qué? Porque habían tenido temor, porque el hijo de Herodes el Grande era bastante complicado, el que estaba a cargo de Jerusalén. Entonces, por revelación de sueños, ellos van allí a Nazaret, en Galilea.
Ahora vemos a un Jesús adulto, el cual viaja al encuentro de Juan. Y el versículo 13 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Tal como supimos por relatos anteriores, Jesús residió por varios años en Nazaret. Fíjense que aquí ya está grande y él había ido de niño. Que justamente se encontraba en la región de Galilea, como por ejemplo podemos ver allí en Marcos capítulo 1, versículo 9. Es desde allí, desde Nazaret de Galilea, que él, sabiendo que Juan estaba bautizando en el Jordán, se dirigió a su encuentro. Ahora, es interesante que aquí el apóstol utiliza este relato, el del bautismo, los otros evangelistas utilizan otros, pero aquí Mateo utiliza este relato como la primera aparición pública del Señor. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, si prestamos atención a todo lo que hemos venido viendo, recuérdense que todavía estamos en la introducción del Evangelio, pero si usted se acuerda conmigo como estuvimos viendo, las diferentes referencias en cuanto a Cristo siempre se fueron relacionando con situaciones privadas y personales. Relación con sus padres, con los magos que habían venido de Oriente, por ejemplo. Sabemos, si estuvimos viendo, que Herodes, por ejemplo, no sabía mucho acerca de él y por eso consultó a los principales sacerdotes y a los escribas. No tenía idea. Ellos vinieron a hablar del rey de los judíos y él se turbó porque no sabía de quién estaban hablando. ¿Se acuerdan? Capítulo 2, versículo 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. ¿Por qué? Porque él no tenía idea, ni sabía de qué estaba bien hablando, aunque obviamente se turbó ya vimos por qué. Incluso los magos no pudieron encontrarlo si no hubiera sido por la intervención de la estrella. ¿Se acuerdan? Los principales sacerdotes le dicen que era en Belén de Judea, pero imagínense que cuando ellos van a Belén de Judea, nadie sabía que había allí un niño que había nacido y que era justamente el rey de los judíos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo los magos llegan a identificar exactamente a Jesús? ¿Se acuerdan? Mateo capítulo 2, versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. ¿Y qué pasó? Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Evidentemente, si necesitaron esta indicación era porque nadie en general sabía acerca de que había nacido el rey de los judíos. Luego, en la persecución de Herodes, el niño desaparece y no pueden encontrarlo. Nadie sabe nada de él. Es llevado a Egipto. Y al final de la historia que vimos anteriormente también, José y María lo llevan a Nazaret, pero como si se tratara de una mudanza normal, sin que nadie sepa que era el Mesías. Probablemente sus vecinos que lo conocían porque habían estado viviendo allí un tiempo, dijeron, che, ¿viste que volvió el José y la María? Como pueden ser nosotros, ¿no? Que conocemos unos vecinos y que vuelven, ¿no? No vieron solo, ahora tuvieron un hijo, se llama Jesús. Bueno, nada más que eso. No hay ninguna referencia hasta ese momento de que la gente se haya enterado que es el rey. Versículos antes también vimos la predicación de Juan donde se habla acerca de él y de lo que él iba a hacer. ¿Se acuerdan? Capítulo 3, versículo 12 fue el último que leímos. Se mencionaba que él iba a bautizar con el Espíritu Santo de fuego y que el aventador estaba en su mano, y etcétera, etcétera. Pero no se le da a la audiencia la identificación personal de quién era el rey que venía. No dijo Juan, se llama Jesús, vive en Nazaret. No dice nada. ¿Por qué? ¿Por qué no cuenta nada de todo esto? ¿O por qué nos cuenta así la historia? Bueno, evidentemente Mateo busca crear como un ambiente de expectación. Está todo el tiempo como ahí, como medio escondido. Es como que él dijera, bueno, estaban pasando cosas alrededor del Señor, pero todavía no había acontecido su aparición pública hasta que llega ese día. ¿Cuándo? Aquí. Llega el momento. De repente, cuando nadie podía esperarlo, allí imagínense toda la multitud alrededor de Juan queriendo bautizarse, confesando sus pecados, gente llorando, hablando un montón de cosas, quizás una fila de muchas personas, y de repente allí, imagínense, se asoma un hombre como de unos 30 años de edad, sin ningún rasgo distintivo, a que lo bauticen. Imagínense como si fuera un montón de personas y de repente uno ahí que aparece y ahí está. Arriba hasta el lugar como el resto de la multitud. ¿Vieron que decía?
de Nazaret, viaja hasta el Jordán. Llega como el resto de la multitud, pero él no es como el resto de la multitud. La gente a su alrededor probablemente no tenía idea, pero junto a ellos aparecía el único Dios, el creador de los cielos y de la tierra, que en otra parte de la Biblia es llamado el Eterno, es llamado Yahweh, es llamado el ángel de Jehová. Es el verbo de Dios que al tiempo indicado, de acuerdo a los planes divinos, al fin había aparecido en el mundo de manera pública con un cuerpo completamente humano sin desprenderse de su naturaleza divina. Ahí estaba, en remedio de toda la multitud. Había llegado el Señor. Pero aunque la multitud no estuviera al tanto de tan excelsa visita, de no saber quién estaba entre medio de ellos, había alguien que sí sabía bien claro quién estaba entre medio de ellos. ¿Quién era? De acuerdo al texto. Juan. Juan sí sabía. No sé qué habrá pasado en ese momento. Él estaría en el agua, no viene uno u otro y estaría capaz ocupado y de repente mira y me imagino se habrá frenado. Me imagino, no sé, estoy imaginando el asombro, ¿no? Es como cuando estás trabajando en aquellos que son operarios, ¿no? Están en la fábrica trabajando y de repente llega el director general. ¿Viste? Decís, no lo esperaba, ¿no? ¿Qué hago ahora, no? A veces me manda una macana y es el director, ¿no? Él era el heraldo y ahí estaba el rey. Llega el rey. Y el pasaje a continuación nos relata cuál fue su reacción. Dice, Jesús quiere ir a bautizarse, ¿no? Se habrá arrimado como todo el resto de las personas, pero cuando bautizaba a uno, a otro, sabemos que a algunos no quiso bautizar, ¿a quién era? A los principales sacerdotes porque sabe que son unos hipócritas, pero acá tampoco quiere bautizar, pero por otra situación. Dice, mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Qué fue lo que aconteció? Bueno, de alguna manera, que Mateo no nos cuenta, Juan tenía bien claro que este hombre, que era su primo, que le pedía que lo bautizara, no era como ningún otro ser humano de los que se había presentado antes, como ningún otro hombre, ninguna mujer. Ante él estaba aquel del cual él había estado predicando hasta recién. ¿Se acuerdan que estaba hablando? Y él, aventador, tendrá en su mano y limpiará su era y recogerá el paja en el granero. Y todo lo que decía, estaba hablando ¿de quién? De él. Y ahí estaba delante de él. El rey al cual servía apareció personalmente y aquí empieza como el asunto, pero no para tomar funciones como tal, que es lo que le estaba anunciando, que el rey venía, sino pidiendo que su heraldo, que era él, haga con él lo que él le había mandado que el mundo hiciera a la luz de su inminente aparición. Él estaba llamando a todos que se arrepintieran y entonces los bautizaba. Y ahora aquel de cual hablaba le está pidiendo que haga lo mismo con él. Uno de los conflictos que pudo cruzarse por la mente de Juan pudo ser, ¿qué estás haciendo, Jesús? ¿Por qué vas a querer que yo haga con vos lo que tengo que hacer con todos los demás? Pero más allá de eso, hay un problema en la cabeza de Juan, aún mayor, algo que el texto refleja. Juan considera su propia indignidad. Es sincero en notar su necesidad personal de ser salvado por Jesús. Y entonces es que esboza esta justificación honesta por el cual él se opone. Cuando acá dice se opone, la idea se opone muy fuertemente. Dice, no quiero saber nada a la idea de bautizar al Señor. Él está diciéndole, al igual que el resto de estos pecadores, yo soy el que necesito ser bautizado por usted, Rey. Entonces, ¿cómo me pide que yo lo bautice a usted? A ver, no era una rebelión arrebatado de un siervo que de repente lo quiere traicionar.
Era el sentimiento lógico de un hombre piadoso al encontrarse delante de la santidad de Dios. Pudo ser también que incluso con esta declaración Juan estuviera afirmando: soy yo el que necesito de ti, Señor. ¿Cómo es que algo que yo puedo otorgarte de bueno por medio de este acto tan simple, qué puedo hacer de bueno yo con esto? ¿Qué puedo darte de bueno con esto a vos que sos completamente perfecto y que no necesitas nada de nadie? ¿Qué puede haber de bueno con esto que me estás pidiendo hacer, que vos necesites de mí, si por el contrario soy yo el que necesito de vos? ¿Se entiende las dudas que puede haber en el corazón de Juan? Sea parte de esto lo que pensaba, es lo que infiero a partir del texto, o sea que otras cosas más se le hubieran cruzado por la mente. Como diríamos nosotros, a Juan hacer esto no le cerraba por ningún lado, no había manera, no. Por lo tanto, se hizo necesaria la respuesta de Jesús que le da un argumento a favor de que por qué Juan tenía que proceder con el pedido de bautizarlo, dándole una razón clara y contundente, la cual fue suficiente para que el bautista aceptara. Fíjense, versículo 15, pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús le da una respuesta simple y él, aunque no quería ahora, de repente accede. El Señor explica el porqué de lo que solicita. Le expresa que le permitiera ser bautizado por él, ya que esto era lo conveniente, dice ahí, lo adecuado. Con esto estarían cumpliendo toda justicia. Ahora, pensemos en esto. Sobre esta declaración de Jesús, ¿conviene que hagamos esto porque conviene que cumplamos toda justicia? Hay muchas interpretaciones, explicación de los eruditos en cuanto a esta declaración, porque es bastante breve de Jesús. Puede pensarse, por ejemplo, que le dice que era lo correcto, lo adecuado de hacerse lo conveniente, porque fue lo que Dios había indicado respecto a Jesús. Dios le había indicado a Juan que Juan lo iba a bautizar y por ende el bautista no iba a oponerse a la voluntad divina, si era lo que había recibido como indicación. Si usted lee, por ejemplo, en Juan 1:33, dice Juan: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, Dios, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces uno dice, bueno, como sabía que esto tenía que cumplirse la voluntad de Dios, por eso dijo que era lo conveniente. Eso puede ser una razón. Pero considero que el foco en verdad apunta justamente a la labor redentora de Jesús. Cuando Jesús afirma que debía ser bautizado para cumplir con toda justicia, quiere decir que si quería salvarnos, no solo debía identificarse con nosotros en hacerse hombre como nosotros, sino también en identificarse con la humanidad pecadora a la cual él definió salvar. A ver, el bautismo de Juan representaba el camino necesario que todo pecador tenía que transitar para ser salvo. Eso lo vimos la vez pasada. Bueno, Jesús por medio de este acto recalca que él iba a pasar por el mismo camino que nosotros para ser entonces el precursor. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? El autor, el que va adelante respecto a nuestra salvación. Para él ser el autor, el precursor, el que va adelante a la cabeza, él tiene que pasar por el mismo camino de aquellos con los cuales se identifica. El autor de Hebreos explicó un poquito acerca de esto. ¿Se acuerdan del autor, del precursor, del que va adelante? Él decía en Hebreos capítulo 2, versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, o sea, Dios, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Se acuerdan? El precursor es esta palabra autor. Aquel que va adelante, el pionero, el que lleva adelante a la tropa, por así decirlo, al pueblo. O sea, pensando en esto, aunque él jamás pecó,
Por nosotros el Padre lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él, como hemos visto en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. O dicho de otra manera, para ser el segundo Adán, o sea, ser un nuevo representante para la raza humana, tal como se menciona en Romanos 5, 17, tenía, hermanos, Jesús que sacarnos del pozo horrible en el que estábamos, lo que conllevaba el meterse en ese lugar, aunque Él sea impecable. Y así lo hizo. Él entró a las profundidades para poder sacarnos. Romanos 5, 17 dice, pues si por la transgresión de uno, Adán solo, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Hermanos, Jesús se humilló para que nosotros fuésemos exaltados. Se hizo pobre para que por medio de su pobreza seamos enriquecidos. Y aunque nunca se halló ningún pecado en él, el Padre cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Como dice Isaías capítulo 53, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos. Cada uno de nosotros se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquel que no tenía pecado tomó su lugar entre aquellos que no tenían justicia. Entonces, hermanos, el bautismo adelanta de alguna manera la realidad de la cruz. Identifica lo que iba a pasar en muy poco tiempo. Pero sobre todo deja en claro la primera declaración que demuestra que Jesús es el único Salvador de nuestras vidas. Él es Dios Hijo que se hizo como nosotros para salvarnos. Esa es la primera declaración. Este es el concepto que subyace de esta decisión de Jesús de cumplir con toda justicia. Dios había determinado salvar a su pueblo por medio de su Hijo, pero para que el Hijo pudiera hacerlo, tenía que ser nuestro representante. Y eso incluía hacer una declaración pública de identificarse con la humanidad caída por medio de pasar por las aguas del bautismo de Juan. Tenía que ser así, tenía que pasar por ahí para poder ser nuestro representante, nuestro sumo sacerdote. Pienso que el famoso escritor Leon Morris capta mejor que nadie este concepto. Escuche en la siguiente ilustración. Es cortito pero muy claro, fíjense, escuche. Jesús habría podido ponerse junto a Juan llamando al arrepentimiento a los pecadores, pero en lugar de ello se pone de su lado, afirmando su solidaridad y haciéndose uno con ellos en el proceso de la salvación que en su momento cumpliría. Ante tal declaración de Cristo, Juan al fin comprendió la importancia de obedecer el pedido de Jesús y por lo tanto el texto dice que accedió. Jesús comienza entonces su ministerio público dejando en claro algo. Por supuesto que Él es el Rey. Es cierto que un día juzgará al mundo entero con justicia, pero asimismo Él fue dado como Salvador. Y para hacerlo de manera eficaz debía ser en todo como nosotros. Para ser considerado sumo sacerdote de su pueblo tenía que identificarse con ellos. Por eso luego de su obra en la cruz y de todo lo que vivió el autor de Hebreos en Hebreos capítulo 4, versículo 15, puede afirmar con total claridad y decirnos a nosotros, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él nos entiende. Él es un líder que nos conoce, sabe de qué se habla cuando se habla de la debilidad humana. Sabe lo que es vivir en un cuerpo humano. Eso es lo que se irá entonces en parte testificando durante todo el libro. Es lo que el apóstol a partir de este pasaje va a empezar a mostrarnos y va a desarrollarlo durante todo el libro, que Jesús se hizo como nosotros para salvarnos.
Ahora, lo que quedaría por pensar sería, ¿por qué Mateo define contar esta porción? ¿Por qué cuenta acerca de esto? Bueno, creo que la audiencia, por un lado, nuevamente acuérdese, la audiencia ya no está en ese tiempo, han pasado años, él está contando algo que ya pasó. Bueno, la audiencia debía guardar su corazón de las acusaciones falsas que podían surgir de aquellos enemigos del Evangelio que estaban a su alrededor. Muchos podrían afirmar, a ver, si Jesús es el Salvador, como ustedes dicen, cristianos, ¿cómo es que necesitaba ser bautizado por Juan? ¿Por qué necesitaba ese bautismo? Si no se puede salvar a sí mismo y por eso se bautizó, entonces no nos puede salvar a nosotros. Uno dice, absurdo lo que dice. ¿Cómo van a pensar eso de Jesús? Bueno, aunque suene extraño, no iba a ser esta acusación muy diferente a lo que Mateo va a reflejar casi al final del libro, cuando Jesús ya no estaba bautizando, sino estaba agonizando en la cruz. Él estaba a punto de morir y entonces vienen los falsos religiosos diciendo un argumento similar, diciéndolo, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. En Mateo capítulo 27, versículo 40. Y en Mateo 27, 42 le dice, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si Él es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Si no se baja es porque entonces no tiene poder para salvar. Que sería una acusación parecida a esto, si necesitó pasar por el bautismo, entonces no puede salvar. Pero estas personas no entendían el hecho de que humillarse de esta manera, como fue pasar por el bautismo, no tenía que ver con una incapacidad de Jesús, sino todo lo contrario. Era la convicción inamovible de pasar por el sufrimiento para así poder salvarnos. Porque aunque el bautismo y luego la cruz podrían ser un símbolo de la derrota, del fracaso, era la victoria más grande de todas. Aunque todos podrían pensar que estaban perdidos, en realidad el que estaba perdido era el mundo, no Jesús. Pero para redimirnos tenía que cargar todo el castigo que nuestros pecados merecían. De otra manera no hubiera podido ser aquel que nos represente delante del Padre. Tampoco la justicia de Dios hubiera sido satisfecha. Solo alguien puro y perfecto como Él podía ser sacrificado por alguien tan malo como éramos nosotros. Y ese considero que es el otro aspecto de lo que esta sección quería dar a entender a la audiencia original, al igual que en este tiempo nosotros. Jesús pasó por esto no porque lo mereciera, sino por su gran misericordia por nosotros. Porque en medio, hermanos, de toda esa gente pecadora que se presentó junto al Jordán, buscando encontrar el perdón, reconociendo su condición, también estabas vos y estaba yo, buscando el perdón, necesitados, porque veíamos nuestra condición. Y la pregunta entonces es, ¿qué llevó a Dios Hijo a identificarse en medio de aquella multitud que se presentó en el bautismo de Juan? ¿Cuál fue? En que, de acuerdo a su bondad, Él nos amó primero. Desesperados, al oír el mensaje de que estábamos perdidos, reconocimos nuestra condición y arrepentidos, nos presentamos confesando nuestros pecados. Y así como en aquel momento, allí en el bautismo de Juan, Jesús apareció en escena. Para salvarnos se hizo como nosotros, porque solo un sacrificio perfecto podía redimirnos. Es por eso que aunque éramos pecadores, hermanos, Cristo murió por nosotros. Es lo que Pablo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Por ende, solo Él es el único salvador de nuestras vidas. Y en consecuencia, hermanos, merece toda nuestra adoración y toda nuestra honra.
La siguiente declaración, la segunda, la tenemos versículo 16. Dios Espíritu lo empoderó para que pudiera salvarnos. El texto prosigue relatando lo que acontece apenas Jesús sale del agua, versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Evidentemente, al Juan estar bautizando en un río, Jesús entró al agua para ser bautizado y como refleja Mateo, luego él subió del agua. Ahora, lo más importante igual es lo que acontece en ese momento cuando él sale. Dice el texto que los cielos fueron abiertos y él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Un hecho extraordinario, hermanos. No sabemos a ciencia cierta si todos lo vieron, si Juan lo vio o si fue solamente Jesús, y luego Jesús se lo contó esto a los discípulos. Realmente no están del todo seguros por cómo está escrito, pero lo central del asunto pasa más bien por notar qué fue lo que pasó. Primero, dice que los cielos se abrieron. Esta expresión de los cielos abrirse puede entenderse como una manifestación especial de la gloria de Dios desde las alturas. Una experiencia acontecía en otras ocasiones puntuales también. Por ejemplo, en Hechos capítulo 7, versículo 56, si usted lee ahí la historia de los primeros mártires de la iglesia, como fue Esteban, ahí se menciona que en la visión de Esteban también se abren los cielos antes de morir, dice en Hechos 7, 56. Y dijo Esteban, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Interesante, piense un segundo en esto. Esta historia de Esteban ocurre tiempo después que la del bautismo, la que estamos viendo. En nuestro caso, cuando el cielo se abre, se manifiesta, como veremos, tanto Dios Espíritu como luego Dios Padre. Pero en el caso de Esteban, él observa a Jesús a la diestra del Padre. Es claro que en la visión de Mateo no se menciona a Dios Hijo en el cielo. ¿Por qué? Porque en ese momento Él está en la tierra, porque ha abandonado temporalmente su trono. Pero cuando pasa el tiempo y ahora Esteban ve los cielos abiertos, Jesús está nuevamente en su trono. Extraordinario, cuando uno se pone a pensar. Cuando se habla de cielos abiertos, la referencia apunta aquí a una acción del cielo dirigida a la tierra. O sea, algo que Dios estaba por hacer en la tierra en ese momento y que es por eso que entonces como que los cielos se abren. Pero sobre todo acontece un hecho más impresionante. A partir de esta situación de que los cielos se abren, acontece el descenso en forma visible de la tercera persona de la Trinidad. Dios Espíritu adquiere una forma semejante a la paloma y dice que al descender viene sobre Jesús. Así dice el texto. Hay dos interrogantes que enseguida nos surgen en esta sección del relato. La primera es, ¿por qué el Espíritu descendió en particular en forma de paloma? Y más importante todavía, ¿por qué era tan necesario que aparezca en ese momento? Vamos a responder a ambas preguntas. La primera pregunta, o sobre la primera pregunta, sobre por qué descendió como paloma, hay muchas opiniones variadas entre los comentaristas. Algunos infieren que escogió esta manera por el hecho de que a esta ave se la identificaba como un símbolo de paz. Incluso algunos se remontan a la imagen de la paloma, ¿se acuerdan del arca de Noé, que volvió incluso con la rama de olivo? Algunos dicen por eso. Otros aducen que se trata de un símbolo que apunta al sacrificio más común en Israel, ya que debido a que la mayoría no poseía grandes recursos financieros, no podían sacrificar bueyes o palomas, ni bueyes ni corderos, y por lo tanto la paloma era el animal más visto en los sacrificios. Algunos dicen que era por eso. Otros opinan, comentaristas, que no concuerdan tanto con la idea de que lo que se haya visto ahí haya sido literalmente una forma de paloma. Sostienen que Mateo dijo esto por el movimiento con el cual el Espíritu descendía sobre Jesús, el cual fue, digamos, un descenso suave y delicado, y por eso concluyen con que esta referencia es sobre todo metafórica. Bueno, realmente no se puede ser dogmático ni terminante sobre este tema porque el pasaje no nos da absoluta claridad. No tenemos evidencia suficiente, ni en Mateo ni en ningún otro autor bíblico, de alguna explicación de por qué se elige esta clase de ave. ¿Cuál es
mi conclusión? Bueno, mi conclusión es que básicamente se escogió una paloma porque en su sabiduría Dios entendió que fue la mejor opción. Empecemos por eso. Eso evidentemente fue así. No me imagino que fuera armonioso con la ocasión que el espíritu hubiera asumido la forma de un animal muy grande. No me imagino bajar un camello, ¿no? Sería muy extraño. O, no sé, bajar una ballena. Tampoco. No me imagino tomando forma de hombre. Hubiera sido extraño. No me imagino bajando en forma de ángel, porque hubiera confundido mucho a las personas. Así que no sería armonioso alguna de esas elecciones. Por otro lado, al ser un animal tan común para el contexto judío, las palomas eran algo común, no habría llamado tanta la atención ver una paloma descender del cielo y acercarse sobre él. Es lo que pasaba en muchas ocasiones. Y creo que ahí podemos encontrar un poco la clave del asunto. Como durante todo el desarrollo de su labor, el trabajo del Espíritu Santo siempre fue, como decimos nosotros, tras bambalinas, o sea, sin buscar llamar la atención, no procurando atraer la atención sobre él mismo, sino más bien sobre el Hijo. En Juan capítulo 16, versículo 14, hablando Jesús del Espíritu Santo, dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, no he de extrañar, hermano, con eso en mente, que fuera seleccionada esta pequeña ave. No llamaría demasiado la atención, justamente como el Espíritu Santo buscaba que la atención estuviera puesta sobre Cristo. Esto es lo que podemos ir sacando como conclusión eso. Ahora, yo le decía que hay una pregunta más importante, la segunda. ¿Por qué era necesaria esta aparición? Bueno, pienso que es más simple entender lo que estaba aconteciendo en ese momento. Si bien el Espíritu Santo estuvo involucrado en la vida de Jesús desde el momento de su concepción incluso, en capítulo 1, versículo 18, vemos que el apóstol nos informó que María, siendo virgen, concibe milagrosamente del Espíritu a Jesús. Fue en el momento del bautismo de Jesús, aquí en ese momento, cuando de manera oficial vino a él para empoderarlo para la tarea que a partir de ese día comenzaría a desarrollar en la tierra. Usted dice, ¿por qué tenía que darle poder si Jesús es Dios? Bueno, entendamos lo siguiente, hermanos. Escúcheme con atención porque quizás es un poco complicado. Si bien fue un hecho glorioso y necesario que Dios haya tomado forma de hombre para ser como nosotros y así salvarnos, en su humillación, el hecho de encarnarse, aconteció un desafío para el plan de Dios. A ver, si bien Jesús no se despojó de ninguno de sus atributos divinos durante su ministerio terrenal, para ser en todo como nosotros, sí definió voluntariamente prescindir del uso autónomo de sus prerrogativas divinas. O sea, solo fueron utilizadas esas prerrogativas divinas, su naturaleza divina, de acuerdo a los planes de Dios, sin que Él disponga de manera autónoma del uso de sus atributos divinos para usarlos en su labor redentora. No usó de su naturaleza divina como Él quiso, sino de acuerdo al plan de Dios. Voluntariamente accedió a eso. Ahora, ¿cuál es el tema con esto? Bueno, que si Jesús iba a requerir de un poder especial para poder cumplir en todo momento con el plan de Dios. Ahora, si la opción de usar indiscriminadamente sus prerrogativas divinas, porque no podía entonces, porque Él definió no usarlas para poder ser en todo como nosotros. La pregunta es, ¿qué seguridad habría de que cumpliera con su cometido de manera perfecta si, por así decirlo, no puede usar de todo su poder como Dios? Porque debía limitarse para ser en todo como nosotros. Bueno, esta es la respuesta divina a este desafío del plan. Dios envió al Espíritu Santo a capacitar a Jesús de una forma especial como ningún otro hombre antes o después, para que de esta forma Él pudiera obedecer en todo a la voluntad del Padre revelada en su plan redentor. Para que Él pudiera cumplir eficazmente con su rol de Salvador y no fallar, el Espíritu Santo viene sobre Él y lo prepara, lo capacita, lo llena, lo empodera, como decía recién, para que entonces Él cumpliera con su labor. En Juan capítulo 3, versículo 34, en versión nueva, versión internacional, hace mismo ahí una declaración Jesús
que nos da idea acerca de esto. Dice, el enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu, y aquí está clave, sin restricción, de una manera especial, de una manera única. Uno dice, pero esto, ¿cómo puede ser? Bueno, esto, hermano, no era ni más ni menos que el cumplimiento de la palabra dicha por los profetas. ¿Se acuerdan? En Isaías 61:1, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. Esto era algo que ya estaba adelantado por los profetas. Así que el descenso de la paloma sobre la vida del Señor simbolizaba este hecho trascendental de la vida del Salvador. El ser empoderado de manera especial y singular, de acuerdo al plan de Dios, por medio de esta obra singular de la tercera persona de la Trinidad. Un comentarista resalta lo siguiente en cuanto a este asunto. Presta atención. ¿Por qué el Espíritu Santo vino sobre Jesús? Cuando Él se hizo hombre, Jesús no perdió su divinidad, sino que siguió siendo Dios en todo sentido. En su deidad no necesitaba nada, pero en su humanidad estaba aquí siendo ungido para el servicio porque se le otorgó fortaleza para ministrar. Entre otras cosas, dice este comentarista, el Espíritu de Dios vino sobre Jesús en su humanidad en una forma especial que lo fortaleció para echar fuera demonios. Menciona Mateo 12:28, dice Jesús, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Luego el comentarista dice, también para realizar señales y maravillas milagrosas y para predicar. Y allí menciona también Hechos 10:38, cuando está predicando acerca de Jesús. Y dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Todo esto lo realizó por medio del poder del Espíritu Santo. Y lo vamos a ver en reiteradas ocasiones. Incluso en el próximo pasaje que tratemos vamos a ver cómo el Espíritu Santo está obrando en la vida de Jesús para fortalecerlo, para que él pueda resistir las tentaciones de Satanás. Pero finalmente, yendo a lo que dice aquí el comentarista, dice, al igual que todo ser humano, Jesús experimentó cansancio, hambre y sueño. Su condición humana debía fortalecerse y esa fortaleza necesaria le fue dado por el Espíritu Santo. La última duda que puede surgir de todo esto es, ¿por qué Mateo ve necesario explicar esto? Bueno, creo que es pertinente para brindarnos así la segunda declaración que demuestra que Jesús es el único Salvador de nuestras vidas. ¿Cuál es? Que Dios Espíritu lo empoderó para que pudiera salvarnos. Nadie ha recibido semejante poder de lo alto, porque no hay nadie más que haya sido establecido por Dios como Salvador de los pecadores fuera de Jesús. Por eso esta señal de la paloma fue única. Tanto Juan como la multitud, como luego los discípulos, incluido Mateo, que testifica de él acerca de esta sección, comprobaron esta unción especial del Espíritu Santo sobre la vida del Mesías, que lo dotó de un poder impresionante, lo cual se vio reflejado en obra extraordinaria. La gente veía lo que Jesús hacía y se maravillaba. Era milagros extraordinarios, hechos portentosos, los cuales lo identificaban como que Dios estaba con él. El Espíritu de Dios lo fortalecía para hacer estas cosas. Incluso tiempo después, en momentos difíciles en la vida de Juan, un par de capítulos más adelante, cuando quizás él no podía comprender con exactitud el desarrollo del plan de Dios, fueron justamente estas señales de Jesús las que seguramente le brindaron confianza necesaria para seguir adelante y entregar su vida por causa de Cristo. Él había anunciado, viene el Rey, él va a tomar posesión, él va a hacer juicio, pero él está encerrado en prisión y ¿qué escucha? Todavía no está juzgando. Todavía él no está reinando en el trono de David. Está predicando, está haciendo cosas. ¿Qué pasa con el plan de Dios? Quizá Juan, estando en la cárcel, no entendía y dice en Mateo 11, 2 al 5, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, lo que estaba pensando, le envió a 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otros? Respondiendo Jesús les dijo, id
y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Fíjense que Jesús no le dice, Juan, quédate tranquilo. No, solamente le comenta cómo viene el plan. Y sabía que Juan iba a entender todo, iba a decir, está bien, entonces no hay nada por qué preocuparse. Quizás yo no puedo ver todo, pero Él lo ve y Él sabe lo que está haciendo. Ahora, de la misma manera, hermano, en tiempos de aflicción y de lucha por sostenerse firmes en el Evangelio, como le pasaba a la audiencia original en medio de tanta oposición, cuando tal vez no podían comprender lo que Dios estaba haciendo, porque ellos, ¿qué esperaban? Bueno, ya el Señor en cualquier momento va a volver y se va a acabar todo este problema, se va a acabar todos los problemas. No, y el Señor no regresaba, y ellos veían cómo estaban siendo perseguidos por causa del Señor y no veían tal vez una respuesta y parecía que el cristianismo se iba a destruir, parecía que los enemigos eran poderosos y decían, bueno, ¿qué pasó, Señor? Bueno, para responderles a ellos es que entonces aquí Mateo les muestra que las obras de Cristo eran un firme testimonio de su identidad, lo cual le tenía que otorgar confianza para seguir con fidelidad. O dicho de otra manera, esta exhortación o esto que aquí se cuenta podía ser leído de esta manera por la audiencia original, al igual que nosotros en este tiempo. Le estaría diciendo algo así, las obras prodigiosas de Jesús no fueron sino en virtud de haber sido empoderado por el Espíritu Santo. Eso entonces lo pone en la posición de único Salvador de nuestra vida. Por lo tanto, ustedes sabiendo esto, no pueden dudar de Él. No pueden alejarse avergonzados porque las pruebas que están viniendo pueden ser duras. Para muchos otros judíos en su entorno, creer en Jesús es absurdo. Pero para ustedes que han recibido el testimonio apostólico, lo absurdo es no confiar de todo corazón en Él. Porque aunque muchos duden y menosprecien a Jesús, Él es el único Salvador. Incluso más, hermanos, siendo parte de su pueblo, podemos tener confianza de que podemos perseverar con éxito todo el camino que resta, aunque tal vez las situaciones en nuestro entorno sean difíciles o pasen situaciones que no entendemos. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo que habitó en el Señor está en cada creyente para darle vida y poder espiritual. Pablo lo da cierto indicio de esto en Romanos capítulo 8, versículo 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu Santo aquí, puesto que el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y luego el versículo 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, el Espíritu, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu Santo que mora en vosotros. Por tanto, hermanos, no pierdan su confianza y esperanza porque son seguras. Porque Cristo es quien es y porque el Espíritu Santo que estuvo en Él también está fortaleciendo nuestras vidas. Finalmente, la tercera declaración que el texto nos da es que Dios Padre lo reconoció como aquel que envió para salvarnos. Finalmente hace su aparición en escena Dios el Padre. Dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aunque en lo anterior había ciertas dudas respecto a si la aparición de la paloma fue manifiesta solo a Jesús o también al resto, en mi opinión es lo segundo, todos lo vieron, en este caso no queda en duda. La voz se oye y aparte fíjense que aquí dice, este es. Si está diciendo este es, otros tienen que escuchar que está identificando, entonces evidentemente lo escuchan. La voz se oye porque apunta a manifestar una verdad acerca de Él. Desde el mismo lugar donde se indica que desciende el Espíritu, es de donde se dice que también se origina una voz. ¿De dónde? De los cielos. ¿Quién hablaba? No se nos dice, pero asumimos de manera obvia que se trataba de Dios Padre, ya que Dios Hijo era el que se había bautizado y Dios Espíritu se estaba manifestando a través de la paloma. Él también, Dios Padre, forma o toma parte en el acontecimiento que está ocurriendo
allí en el bautismo de Jesús. Vemos ahí que Él está presente. Hermanos, se van a hacer aquí un pequeño paréntesis y aclarar que este pasaje es, sin lugar a duda, uno de los más importantes para analizar y estudiar lo que tiene que ver con la doctrina de la Trinidad, o sea, un Dios en tres personas, y así poder, por ejemplo, refutar la herejía del modalismo, que afirma erróneamente que Dios es una sola persona. Este pasaje demuestra que es imposible que Dios se trate de una sola persona que se va manifestando de diferentes modos, como los modalistas enseñan, porque justamente este texto sin duda refleja a un solo Dios, pero que se revela de manera autónoma y simultánea en cada persona de la Trinidad. Es verdad que Él es uno en esencia, como sabemos por textos como Deuteronomio 6:4, pero aquí vemos a cada persona en una función distinta. Así que téngalo en cuenta si quizás en algún momento se cruza con alguien que crea en que no son tres personas. Este pasaje es muy evidente. Ahora, habiendo aclarado eso, es interesante, volviendo a nuestro análisis de pasaje, notar el contenido de las palabras del Padre para comprender lo que estaba haciendo. No es muy largo lo que dice, pero pensemos por un momento en lo que aquí dice. Lo primero que dice que es, este es. Creo que estas palabras son un punto central de la historia. Dios presenta a Jesús. Es como que apunta hacia Él para que la audiencia presente que estaba en ese momento comprenda y reciba el testimonio del Padre. En la declaración, este es, Dios Padre está afirmando que el que acababa de bautizar Juan no era cualquier hombre. Eso estaba claro por el descenso de la paloma sobre él. Incluso va a quedar claro por todo lo que el mismo Jesús iba a decir sobre sí mismo, iba a demostrar con sus palabras de que Él no era como cualquier otro hombre. Pero hermanos, qué solemnes y definitorias son las palabras del Padre. Ya está. El Padre está diciendo, este es. Bueno, ¿qué más? A ver, si como sabía todo judío, para la certificación de un testimonio de acuerdo a la ley mosaica, se requerían al menos 2 testigos, como nos dice, por ejemplo, Deuteronomio 19:15, ¿quién es mejor que el Espíritu y el Padre testificando acerca de la identidad de Jesús? Había que tener confirmación del testimonio de que Jesús era Dios. Bueno, aquí tenemos 2 testigos, el Espíritu y el Padre. Los 2 confirmando el testimonio. Bueno, si hay 2 testigos, ya no se puede dudar. ¿Y qué testigos? ¿Quién es mejor que el Espíritu y el Padre testificando acerca de la identidad de Jesús? No podían quedar dudas. Pero además, con está declarando una verdad impresionante. En otras ocasiones Dios mismo hablaba y confirmaba una persona respecto a algo. Como por ejemplo cuando Samuel unge a David. Usted sabe la historia, ¿se acuerda? 1 Samuel 16:12. Envió pues por él, Elí, por David, y le hizo entrar. Y dice que David era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo a Samuel, levántate y úngelo. ¿Y qué dice? Porque este es. Bueno, de forma similar, Dios aquí también declara, este es mi Hijo. Es Él. No hay otro fuera de Él. Está diciendo, no traten de identificar a otro en el rol o en la posición que solo Él tiene. Solo Él. Él es mi Hijo. No hay otro. No hay otro como Él. Será luego otro autor bíblico el que expandirá este concepto y preguntará también a otra audiencia de origen judía. ¿Se acuerdan? Ya lo hemos visto en su momento, pero repasemos. En Hebreos capítulo 1, versículo 5, aquí en comparación con los ángeles. Pero nuevamente aquí la pregunta es lo mismo. ¿A quién otro Dios identificó así como aquí decirle este es? ¿A qué dice? Porque ¿a cuál de los ángeles Dios dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy? Y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo. ¿A quién otro le dijo eso? Sino a Jesús.
Y luego en versículo 8 dice más del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿A quién otro Dios le dijo Dios? A nadie, a nadie. Uno lee ahí que en nuestro texto dice, este es mi hijo, y uno dice, bueno, muchos son hijos de Dios, claro, sí, muchos llaman hijo de Dios, pero este es mi hijo, poniéndolo a la misma altura que él. Quizás nosotros no lo notamos del todo, pero déjame decirte quién se da cuenta de todo esto, los principales sacerdotes. Ellos se enojan porque entienden que Jesús llama a Dios Padre, poniéndose entonces con la misma autoridad que Él. Esta es una declaración cuando Dios Padre declara, este es mi Hijo, está haciendo una declaración de deidad, está diciendo Jesús es Dios, lo cual es impresionante, lo cual es determinante. A nadie más Dios ha llamado así. Pero incluso ya no solo por medio de un profeta, como lo hizo en otro caso para identificar a otros. Recién vimos para identificar al rey de Israel, Dios ¿qué hace? Le habla a un profeta, a Samuel, y Samuel dice, te voy a ungir porque Dios me dijo, este es. Pero aquí no busca ningún profeta. Acá es la misma voz de Dios que se oye desde los cielos, ratificando el vínculo filial con aquel que Juan bautizó. Este es mi Hijo. Pero dice algo más que resuena, hermano, de manera gloriosa, que dice, este es mi Hijo amado. Hay una relación personal entre Dios Hijo y Dios Padre. Se aman. Desde la eternidad y por toda la eternidad. A ver, hermanos, sabemos que Dios ama, que Él ama a los creyentes, que Él ama a su creación. Pero como bien declara un comentarista, Jesús es el amado del Padre por sobre todos aquellos que Él ama. El amado aparte de quien ninguno otro alguna vez podría ser amado. Y cita un texto conocido, Efesios 1:6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Cuando leemos esto así rápido, ¿por qué sabemos con certeza de que Pablo aquí está hablando de Jesús y no de nosotros o de otra persona? ¿Por qué? Porque claramente Dios nos ama a nosotros, claro que sí, pero Jesús es el amado, a quien más Dios Padre ama. Y es por eso mismo que como finaliza la declaración del Padre, en Él tengo complacencia. El Padre no necesita a nadie más fuera del Hijo para ser feliz. Hay gente ignorante por ahí que anda diciendo, no, porque Dios se sentía solo y por eso creó al hombre. ¡Qué torpeza! El universo entero no ha sido creado porque a Dios le faltara algo. Somos simplemente una muestra de su gracia abundante. Pero déjame decirte que si el mundo mañana dejara completamente de existir, Dios seguiría completamente satisfecho porque el Hijo lo completa en todo sentido. No necesita nada más fuera del Hijo. El Hijo lo complace. Hermano, cuánta gloria se pueda extraer de estas breves palabras del Padre. Hay mucho más, hay mucho más. Y cada cosa que encontramos es gloriosa. Por eso te animo a seguir meditando en este pasaje, porque es realmente fabuloso. Pero Mateo la presenta aquí con el foco puesto en su enseñanza. Como dijimos, podríamos estar hablando y hablando, pero ¿cuál es el énfasis? Bueno, aquí apunta a la tercera declaración que el pasaje brinda, que demuestra que Jesús es el único Salvador de nuestras vidas. ¿Cuál es? Dios Padre lo reconoció como aquel que envió para salvarnos.
Pensemos en eso. Jesús es identificado como mi Hijo amado en el cual me complazco. El Padre dice, este es, o sea, no hay otro. ¿Qué es lo que da a entender? Que sin lugar a duda, este es el Mesías que tanto tiempo Israel y el mundo entero había esperado. No podía ser otro, porque siendo hijo es Dios hecho carne. El Padre mismo lo identifica, no dice simplemente es un hombre, eso estaba claro. Él está diciendo algo que el resto no puede llegar a ver. Es que no solo Él es completamente hombre, sino completamente Dios. Aunque en ese momento Él estuviera en su estado de humillación, no dejaba de ser Dios, no dejaba de ser Dios Hijo. No puede tratarse solo de un buen maestro, un gran profeta, una figura de colección, una imagen en una pared, un hacedor de milagros. No puede ser simplemente todo eso. Él hará todo lo que hará y que Israel va a ver con sus propios ojos de aquí en más a partir del bautismo. ¿Por qué? Porque este es. Y como veremos luego durante todo el libro, muchas veces sus enemigos van a tratar de calumniarlo, de intentar demostrar o intentar darle una explicación diferente a lo que estaba a la vista. Ellos iban a decir que sus obras eran hechas por el diablo. Fíjense, por ejemplo, vamos a ver en Mateo 12, 22 en adelante. Entonces fue traído a él, a Jesús, un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita. ¿Y qué decía? ¿Será este aquel hijo de David? O sea, está diciendo, ¿qué onda con este? ¿Será el Mesías? El que tanto habíamos esperado. Y mirá lo que hizo. Esto no lo hace cualquiera. Pero dice, más los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Intentan ensuciar la cancha, intentan darle una explicación a algo que estaba re claro. Por más que intentaran dar vuelta. Esa acusación es absurda. Incluso ellos no entenderán que la cruz no es más ni menos que la consumación de la obra que el Padre le encomendó, salvar a su pueblo por medio de su sacrificio expiatorio. Por eso, hermanos, Dios Padre se complace con él, porque será obediente en toda su voluntad. Aquel que lo ama tanto y que en virtud de su obra redentora le dará un nombre que es sobre todo nombre. Fíjense, Filipenses capítulo 2, versículo 8, leámoslo a la luz de lo que estamos viendo en Mateo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, el Padre exalta al Hijo en el Jordán, y el Hijo exaltará al Padre al vindicar su justicia en la cruz. Por medio del poder glorioso del Espíritu Santo. Recordemos Romanos 3, 25, 26. A quien Dios, a Jesús, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El Padre exalta al Hijo y el Hijo exalta al Padre. Preciosa verdad, hermanos, la que Mateo presenta. Ahora queda por reflexionar respecto a cómo esto buscaba llamar la atención de la audiencia original. Pienso que los desafía, hermano, a considerar esta realidad. Muchos decían que era absurdo, una locura pensar que un Salvador pudiera morir en la cruz como un delincuente de los peores. Muchos decían, es absurdo eso. ¿Cómo
vas a decir que Mesías va a morir en la cruz. Esto no puede ser el Mesías verdadero. Esa era una de las acusaciones. Bueno, Mateo se planta ante esta idea y muchas otras declaraciones cerradas y dice de manera abierta, a ver, si Jesús no es el Salvador, ¿cómo es que Dios mismo habló a Juan y a los asistentes a su bautismo reconociéndolo como tal? Si no es el Salvador, ¿cómo Dios puede haber dicho, como toda esta gente lo vio, este es mi Hijo amado? Aquel que está diciendo todavía que Jesús no es el Salvador, debería caberle, dice Mateo, la famosa frase de no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Las situaciones que acontecieron en el bautismo de Jesús identifican de forma irrefutable que Él es el único Salvador de nuestras vidas. Él está diciendo, así lo entendió Juan, por eso no quería bautizarlo, hasta que Jesús le explicó el motivo. Por eso el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma y por esto mismo que el Padre alzó la voz de los cielos para revelar la identidad de Él. La pregunta finalmente, ¿qué pruebas más necesitan? ¿Qué más necesitan saber? Bueno, va a mostrar más cosas luego Mateo. Va a demostrar, va a testificar a esta audiencia de que Jesús es el único Salvador de nuestras almas. Pero el desafío entonces que aquí aparece es, ¿confiaremos solamente en Él? ¿En qué o en quién pondremos nuestra fe? Bueno, muchos cristianos no tienen dudas y me dirían, no es difícil responder eso, pastor. Yo confío que Jesús es mi Salvador. Déjame decirte que lamentablemente muchas veces muchos cristianos niegan con los hechos lo que declaran con sus labios. ¿Qué hace falta nomás para que aquellos que dicen, no, Jesús es mi Salvador, yo lo creo? Una pequeña prueba. A veces una pequeña prueba es suficiente para que dejen de confiar. Hay gente que hoy ha cantado aquí, este es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, pero en cuanto viene una prueba se olvidan de la soberanía, se olvidan de la adoración y todos dicen, ¿dónde está Dios? Perdón. A Dios no se le adora simplemente cantando hoy aquí, se le adora confiando en Él, pase lo que pase. Esa es la verdadera adoración. Una vida que se somete a Él. Una vida que no está todo el tiempo quejándose por lo que le pasa, sino que dice, sí Señor, sé que estás conmigo, no necesito más nada. Dicen creer en Dios, pero en cuanto viene la lucha y la tentación, dejan de lado de fe, se llenan de incredulidad, incluso lo desobedecen. Su fe muchas veces titubea en este mundo secular y enemigo de todo lo que tiene que ver con Dios. Pero eso no pasa porque Cristo no haya sido fiel con todos los que confían en Él. Es culpa de que muchos creyentes dejan de poner su confianza en Él y en cambio, ¿saben qué empiezan a creer? En su situación, en lo que ven. Confían en Dios porque las situaciones les van bien. Confían en Dios porque hoy me siento bien, entonces hoy puedo confiar en Dios. Así no se confía en Dios. La fe que persevera, ya lo hemos visto anteriormente, no se sostiene en la capacidad que tengamos para creer o en cómo nos sentimos, sino en el carácter de aquel a quien confiamos, Jesús, el único Salvador de nuestras almas. En su amor se hizo como nosotros para salvarnos. Y tanto Dios Espíritu como Dios Padre certifican que Él es digno de toda nuestra confianza. Mi pregunta, querido hermano, ¿estás confiando en Él?
¿Realmente tu vida es una vida de fe? Sí, pastor. ¿Cómo ha sido tu actitud en la última prueba que has tenido? Y 4 puntos, pastor, la verdad. ¿Cómo ha sido el promedio de tu actitud de fe en las últimas 5 luchas que has tenido? Y un 2, un 3. 3 puntos, pastor. Y bueno, entonces, tu fe, como diría la gente, va para atrás. Esa no es la fe que confía de verdad. Ahora, esta pregunta es adecuada también para aquellos que hoy me oyen y que todavía no han abrazado de verdad el Evangelio y que lo saben porque en su vida no notan un cambio genuino. Ya has entendido una realidad inobjetable por medio de este pasaje. Creo que ha quedado claro cuál es la gran verdad de todo lo que hemos visto. Jesús es el único Salvador de nuestras vidas. Esa es una verdad que hoy te llevas. ¿Ya entendiste? Cuando hoy te vayas y alguien te pregunte en el camino, ¿de qué habló hoy el pastor? No sé, habló de pago fácil, de Rapipago. No, eso no importa, era algo a comenzar. ¿Qué es lo que tenés que decirle? Hoy aprendí, hoy me hicieron recordar que Jesús es el único Salvador de nuestra vida. Ok, ya con que te vayas con esa idea, me voy conforme. Ahora, si eso es verdad, que Jesús es el único Salvador de nuestras vidas, esto tiene una implicancia. ¿Qué cosa? Que si solo Él puede salvar, vos no te podés salvar a vos mismo. Es evidente. No importa lo que hagas, lo bien que te comprometas a vivir. No hay nada que puedas hacer que te pueda librar de la justicia de Dios y de su castigo a causa de tus pecados. Justamente por eso, como escuchaste hoy, es que Cristo vino al mundo, para que por medio de Él puedas recibir el perdón. Por eso, como recién te decía, tenés que confiar solo en Él para salvación. Y como ya venimos viendo, tenés que darle la espalda a tu pecado y de corazón venir a Cristo. Su promesa es que si en esta tarde te humillás y lo reconoces como Señor y Salvador, Él puede cambiar tu vida. Él puede darte el perdón y la vida eterna que tanto necesitas. Mi pregunta es, querido oyente, ¿qué harás? ¿Qué harás hoy con esta realidad? Vení hoy a Cristo. No esperes más.